Bueno, pues buenas tardes. Suponemos que se han reparado suficientemente, que han comido, que han almorzado, que aquí les llaman ustedes. En España, después del almuerzo, es muy peligrosa cualquiera de las intervenciones. Solamente las personas brillantes son capaces de despertar al auditorio que se toma un rato para dormir la siesta. Debo contarles que es muy habitual hacer las cosas así. En una ocasión, en un congreso, me invitaron a dar una conferencia. El tema era aburridísimo, era imposible salvarlo, y a los 5 minutos de estar platicando sobre la responsabilidad civil de los arquitectos en los casos de riesgos de ruina, fíjense ustedes el tema, yo descubrí que en las filas del final del auditorio había varias personas que estaban pegando unas cabezadas, que enseguida entendí que no es que estaban confirmando lo que yo estaba diciendo, sino que estaban profundamente dormidas. No se me ocurrió otra cosa que gritar a voz en grito, ¡fuego! Inmediatamente se levantó el auditorio y unos cuantos salieron corriendo. Naturalmente los que estaban dormidos. Los demás se dieron cuenta de que esto era parte de la broma. Espero no tener que gritar fuego ni nada por el estilo, porque seguramente van ustedes a escuchar, bueno, otra vez el nuevo testimonio, la parte que nos ha preparado el IDUCA junto con la temática que en esta primera parte de la tarde nos trae aquí, que tiene que ver con masacres y desplazamientos forzados. Debo dar la bienvenida a cada uno de ustedes, porque lo que siento es no poder nombrarles a cada uno con su nombre. Miren ustedes, el nombre es lo que nos da identidad, y cada uno tiene su nombre, y yo no puedo repetir de todos porque en el momento me falte uno, y seguramente me faltaría, esa persona ya nunca más me miraría a los ojos. Así es que quiero decirles a cada uno de ustedes que muy bienvenido. Y me van a permitir que además pues haga una excepción y dé la bienvenida a Eduardo García, el director de ProBúsqueda, que nos acompaña también desde esta mañana, y saben ustedes que es una organización importantísima que ha participado en el proceso de reparación de este país, de búsqueda de víctimas, y por tanto, bueno, pues muy bienvenido, Eduardo, y un aplauso para él. Bien, dicho lo cual, señores letrados, pueden comenzar. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes, ya dada la calurosa bienvenida, verdad, que nos hace el juez. También muy buenas tardes a ustedes, honorables jueces, en especial también hacerle un especial agradecimiento, ¿verdad?, a las personas que nos van a estar acompañando tan valientemente, presentando un poco de la parte humana vivida con respecto a la temática que ahora nos toca abordar, ¿verdad?, que es las masacres y los desplazamientos forzados. Y pues también bienvenidos a todos ustedes que se encuentran aquí presentes, colegas, compañeros también de la universidad y pues público en general que también nos acompaña, al igual que las familias. Pues dicho sea de paso, mi nombre es Rachel Martínez, soy la licenciada que está ahora a cargo de la temática de masacres, y pues para mí es un honor, y ojalá ahí también lo pueda presentar pues con la dignidad que se merecen las víctimas aquí presentes y pues también todos ustedes. Haciendo un poco pues para mencionar qué se entiende por masacre. Es muy importante, ¿verdad?, el saber, el podernos ubicar de qué es lo que estamos hablando y sobre todo tener un poco el panorama de lo que se va a abordar ahorita. La masacre, si bien es cierto, creo que también es muy importante hacer mención que no existe ni siquiera a nivel nacional o a nivel internacional propiamente este tipo de delito como tipificado, ¿no? O sea, así como tal, masacre no se va a encontrar. Incluso si uno busca una definición a nivel internacional sobre qué es una masacre, pues tampoco va a ser fácil encontrarlo. Sin embargo, pues igual recopilando como mayor información, les presento este tipo de
de concepto, en el que menciona que es un tipo de asesinato que consiste en asesinar a varios individuos al mismo tiempo y hacer notar que es de manera indiscriminada. Ustedes también se van a dar cuenta a través de los relatos, a través de lo que nos cuentan nuestras víctimas, van a notar precisamente ese factor de lo indiscriminado. Se caracteriza especialmente porque las víctimas se presentan indefensas. Se van a dar cuenta a lo largo de la presentación incluso que muchos de las víctimas fueron menores de edad, y no solamente menores de edad, sino que incluso naciturus, es decir, personas que aún no habían ni siquiera vivido, que estaban en el vientre materno. Ante ese ataque, que es el objeto, ¿verdad?, personas indefensas, generalmente esta modalidad de asesinato es perpetrada por una persona o un grupo que dispone de un cuantioso armamento. Hacer notar esta situación, ustedes imaginarán, tanto armamento, sea del tipo que sea, pero estamos presentes ante personas que están indefensas, que no tienen absolutamente nada con qué defenderse más que su cuerpo, si acaso puede responder ante estas situaciones. Que le facilita el ataque a varios blancos a la vez. Otro rasgo distintivo es que normalmente presenta una enorme carga de alevosía, crueldad y violencia. Se darán cuenta también, aparte de nuestros testimonios, que también fueron cuestiones que sucedieron, y se van a dar cuenta también de la barbarie que también estas cuestiones implicaban, y van a notar perfectamente bien en esos elementos que contiene una masacre. Ahí está un poco también la fuente de donde se sacó esta información, que la encontré un poquito más recopilada. Así es que pues este es para ubicarlos un poco sobre lo que vamos a hablar. Y a continuación pues les presento a nuestras víctimas. En la mesa se encuentra Celia Massin por la masacre de Fenastras, y pues también se encuentra María Vicenta y Mercedes por la masacre que fue en Tecoluca. Entonces, pues son nuestros 3 testimonios que vamos a tener. Recalco que en esta ocasión se va a hacer más un énfasis hacia la parte humana. Eso es lo que van a notar un poquito más, y pues ya nuestras víctimas, ellas tendrán la voz en esta oportunidad. Ellas decidirán qué decir, qué no decir, es su tiempo, es su espacio, y sí pedirles encarecidamente el mayor respeto hacia estas personas. Así es que, pues, bienvenidas, y realizo ahorita las preguntas. En el orden que van a ir respondiendo, va a ser primero Celia Massin y sucesivamente. Notarán que en algún momento determinado incluso pueden decir ellas, no, yo paso esta pregunta, y están en total libertad. Así es que eso. Quisiera sí decir o preguntarle, después de los hechos violentos, después de la masacre que sucedió, en este caso en Fenastras, ¿cuál ha sido la afectación que se ha tenido? Entiéndase, una afectación pues humana, tanto a nivel social, a nivel familiar, pues en el ámbito que usted desee, pues un poco compartirnos cómo ha sido esta afectación que se vivió después de la masacre. Muy buenas tardes a cada uno y una de ustedes que nos acompaña. Como ven, estoy un poco afectada de la garganta. Haré lo posible, ¿verdad?, de contestar lo que se pueda. En relación a la pregunta, lo que más siento que me ha afectado después de la masacre, pues, es el aspecto psicológico, ¿no? Porque cuando vienen los recuerdos de esa imagen, en ese momento de ver a un puño, un montón yo no sabía si eran mujeres o hombres los que estaban en ese momento, solo veía pedazos de carne, sangre, ¿verdad? Cosas, latas y todo lo que se había caído con la bomba, ¿verdad? Porque en ese momento también físicamente estaba muy afectada, porque en ese momento, como lo dije en mi testimonio allá en Santa Marta,
la masacre fue el 31 de octubre del 89 y mi hija nació el 19 de noviembre de ese mismo año. Entonces, yo salí herida, ¿verdad? Y entonces mi aflicción era mi situación de embarazo. Y más ver todo eso porque no había otra salida. Me imagino que estaban entrampadas las puertas. Mis compañeros que me auxiliaron me sacaron precisamente sobre los cadáveres, donde la mayoría había muerto en el comedor popular. Entonces tuve que ver esa imagen. Entonces, al recordar eso, es el problema, ¿verdad?, psicológico que se da. Pero al mismo tiempo da fuerza porque uno no se explica cómo sobrevivió, cómo sobrevivimos a ese atentado. Eso es lo que más afecta el aspecto psicológico. Muchas gracias, Celia Massin, por ese testimonio. Pues paso a hacer la misma pregunta a María Vicenta. Siempre pues en el área que usted considere bien y que se siente pues también preparada para poderlo mencionar, pues sabemos que cuesta un poco y pues también gracias por la comprensión. También comprender, ¿verdad?, que si en algún momento determinado hay silencios largos, pues creo que también es bueno poderse unir en ese momento a lo que ellas también están viviendo y que no es nada fácil. Así es que, María Vicenta, pues ¿en qué sentido ha habido afectación? ¿En qué área? Pues usted desearía compartir, ¿verdad?, ya sea social, familiar, psicológico, después de los hechos violentos en la masacre de Tecoluca. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la gente que nos acompaña, a la gente de las comunidades que también ha venido a darnos el apoyo, muchas gracias. Y bueno, quiero decirles cómo me siento después de que sobreviví, no de una masacre, sino de más de dos. Pues después de que pasaron los hechos, pues me he sentido mal psicológicamente. En primer lugar, porque las imágenes se me vienen, los recuerdos tal como los viví en ese momento. Pensar que cuando había una masacre, pues andaba cansada, con sueño, mojada, con hambre, y saber que tenía que correr para sobrevivir. Quienes quedaban detrás de mí no lo sabía, sino que tal vez al siguiente día, una semana, nos decían cuántos compañeros habían quedado atrás. Y pensar de que a todo esto seguíamos con el cansancio porque no había una casa donde íbamos a llegar a descansar, donde alguien nos esperaba con comida, con una sábana para envolverlos. Entonces andábamos una carga inmensamente de dolor, de tristeza y sobre todo de miedo. Hasta este momento no lo he superado porque siempre que recuerdo eso, Muchas gracias, María Vicenta. Gracias por ese testimonio tan valiente que lo presenta. Pasamos también pues a hacerle la misma pregunta a Mercedes, que pues también es de masacre de Tecoluca. Y pues igual, en el área que usted decida, Mercedes, hablar sobre la afectación. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Mercedes Alfaro, vengo de Tecoluca, San Vicente. Miren, en verdad son cosas dolorosas de que uno le pagan porque al verdad de las cosas
llega uno a sus casas, no haya nada. Tiene que cargar con el mismo dolor de ver por lo menos de ver, yo sentí una cosa muy fea, ver mi madre, mi padre, mis hermanos, mis hijos tirados a la orilla del río, como que el río se los llevaba. Luego salimos bajo el agua, bajo de las grandes tormentas, yo con mi niña bajo el brazo, sin ropa, como Dios lo ha hecho al mundo. Pero se siente como un martirio, como ella dice, que el miedo siempre lo hace caminar a uno. El miedo lo lleva caminando y caminando, porque uno no sabe lo que lo espera. Llega a su casa, no haya nada, todo quemado, todo destruido. Entonces ahí, ¿qué hacíamos nosotros? Quedarnos bajo de las piedritas, tapándolos con pedacitos de carpeta, para que amaneciera el siguiente día, para salir por otro lado, porque no teníamos para dónde. En cambio de eso, pues yo me siento dolorosa y al mismo tiempo siento fuerza, porque nosotros salimos como nadie los guiaba en ese momento. Nosotros salimos así desmanteladas, nosotros solitas, hasta donde nosotros alcanzábamos, porque los hombres los llevaban siguiendo, que ahí destruían lo que encontraban, niños, señores, todo lo que ellos hallaban. Entonces nosotros corríamos hasta llegar al mismo lugar donde estaban los hechos que habían sucedido, y nosotros ahí los quedábamos agazapados. Entonces yo por eso digo y siempre digo que yo la lucha la sigo y la sigo hasta ver el fin, porque si no continuamos, nosotros los quedamos apagadas y todo el dolor los queda atrás. Entonces yo por eso les digo que voy a seguir adelante, y gracias a Dios que todo me ha... Como podemos, pues, ser testigos también en este momento, ¿verdad?, de lo que ha implicado, independientemente del tipo de masacre, ¿no? Digo tipo en el sentido de el lugar geográfico donde se ha presentado la masacre, pues lógicamente hay grandes afectaciones. Y pues si ustedes se dan cuenta, se hace mención en un sentido general, ¿no?, que ellas decidan sobre pues tocar esa afectación que han tenido. Y se puede ver cómo ha afectado lógicamente todas las áreas de la vida. Quizá áreas de la vida en la que ahorita es un poquitito más, quizá, no voy a decir fácil porque sé que no es fácil, pero sí quizá un poquito más poderlo decir, poderlo expresar en las diferentes áreas. Luego también vamos a ir viendo, cuando nos vayamos adentrando un poco más en datos históricos, datos estadísticos también de esta temática, nos vamos a dar cuenta de las grandes afectaciones de derechos que han habido. Y pues ahí también ustedes van a poder identificar fácilmente todas estas situaciones que ya nos están comentando, que ya nos están compartiendo tan valientemente. Así es que un poco más adelante nos iremos adentrando también en los grandes derechos que se fueron violando a lo largo de las masacres. Agradecerle también a Mercedes por esa valentía, y pues una vez más hacerles de su conocimiento, ¿verdad?, si hay un momento determinado en que desean parar, o si hay un momento determinado en que ustedes dicen yo ya no quiero continuar dando mi testimonio, no hay ningún problema. Ustedes son libres, y pues también, como se les había también dicho en algún momento determinado, es a lo que ustedes consienten que pueden hacerlo. La siguiente pregunta es, en este momento, a quien de ustedes decida pues responder, ¿verdad? Ahorita ya el orden, como ustedes lo decidan, y va un poco encaminado a qué cosas positivas y qué cosas negativas han visto ustedes luego que presentaron cada una de ustedes su caso o que lo expusieron ante el tribunal. Esa sería la pregunta, quien desee contestarla. Bueno, en mi caso, las cosas positivas que
he visto, yo creo que esta situación nunca, jamás se va a superar, ¿verdad? Pero creo que sí, vamos poco a poco, paso a paso, superando esta situación con la ayuda de, bueno, el calor de la familia, de las amistades, de la organización, del apoyo pues que hemos tenido por parte de instituciones como el IDUCA, algunos talleres psicoterapéuticos por parte de estudiantes ya de último año de psicología de la Universidad Nacional, con el apoyo de los compañeros de COPES. Y también lo otro positivo que he visto, bueno, aparte del apoyo psicológico, también ha sido el apoyo jurídico de parte del IDUCA, porque en el 2013, junto con otro compañero sobreviviente de la masacre de Fenastras, logramos poner la denuncia ante la Fiscalía, ¿verdad? En el 31 de octubre escogimos esa fecha por ser simbólica, ¿verdad? Y de memoria a la masacre. Y fue en el año 2013 que pusimos la denuncia. Y ahí va avanzando poco a poco. Por ratos pues se pierde la esperanza de que esto avance, pero sí ha avanzado, y eso lo veo como dentro de lo positivo, ¿verdad? Y ya tenemos, ya he avanzado a un paso también, que porque tuvimos algunas entrevistas con investigadores de la Policía Nacional Civil y con investigadores, el señor fiscal, y que ha sido aquí en el espacio del IDUCA, agradecer públicamente al IDUCA por hacer esa gestión, porque aquí nos sentimos en confianza para dar esa declaración, nos sentimos más seguras y en confianza que hacerlo en la Fiscalía. Gracias, Elia, por pues compartirnos, ¿verdad?, ese sentir luego de haber presentado su caso al tribunal, pues esas partes positivas, esas partes negativas, ¿no? Si bien es cierto, pues es una forma, ¿no?, de poder ayudar. Sí, lógicamente, como usted lo expresaba, ¿verdad?, muchas veces ante las instituciones de gobierno quizás es un poco más complicado el poder sentir como ese auxilio, esa ayuda que en principio realmente le corresponde a estas instituciones, ¿verdad? Pero pues muchas gracias por su participación, por ese sentir y por pues también por compartir, ¿no?, a las diferentes áreas también de donde ha sentido también usted apoyo en esta situación. La otra pues también será una pregunta abierta a quien la quiera responder, y es un poco qué es lo que las ha mantenido siempre en la lucha. Ya Mercedes decía, pues es un poco, ¿no?, el ver que esto, a ver que termine, o sea, creo que es esa parte, ¿no?, de poderse dar cuenta ella misma de hasta dónde llega con esta situación, y pues de igual manera querer, pues, si ustedes lo quieren compartir, de qué manera ustedes se siguen manteniendo pues en esta lucha que los ha seguido manteniendo en perseverar. Bueno, en mi caso, lo que me hace mantener esta lucha es de que yo dije, después de dar mi testimonio, yo sentí que como que había vuelto a la vida y que si había la posibilidad de seguir luchando, si yo pedía ayuda, iba a dejar que me ayudaran. Y cuando IDUCA nos invitó a los talleres, a participar,
una serie de actividades, en formar parte de la red, pues yo dije, sigo trabajando por mi gente, por mis víctimas, por mí, y hasta donde nos permitan las instituciones el apoyo, yo voy a seguir luchando. Así es de que lucho por mi gente, porque después de los años de la guerra, lo que yo vivo ya es ganancia y se lo dedico a mis comunidades, a mi gente, y lo hago con mucho gusto, con muchas ganas, y lo seguiré haciendo. Quizás compartir también que lo que a mí me motiva a seguir en esto es como la reflexión personal que hago. Si sobreviví a la masacre del entierro de Monseñor Romero, el 30 de marzo del año que lo asesinaron, y sobreviví a la masacre de Fenastras. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo busco un signo, algo, ¿verdad? Entonces yo digo, es porque tengo que continuar, o sea, no desmayar, ¿verdad? Sino que si he quedado viva es por algo. Y también me da gusto ver a los jóvenes como ustedes, ¿verdad? Trabajando en el IDUCA. Yo siempre me pregunto y digo, ¿por qué no aquí deberían de estar llenas todas estas bancas, sin menospreciar a la experiencia, ¿verdad?, la gente mayor, pero debería estar llena de jóvenes estudiantes de la UCA, de las diferentes universidades, porque lo que me interesa es que las nuevas generaciones conozcan la historia, la investiguen y la publiquen, no la dejen morir, ¿verdad?, para que jamás se vuelva a repetir esta situación. Sí, yo también, en mi caso, el logro que yo he sentido, que hemos tenido, es la institución que los ha estado apoyando, y también el logro que hemos tenido de que hemos conquistado más gente en mi comunidad y estamos haciendo reuniones cuando se los tocan. Entonces yo digo de que yo siempre seguiré trabajando, gracias aquí a los que los apoyan de la UCA, que los mandan a invitaciones a que vengamos, y ese es un logro para nosotros porque éramos parte de víctimas que quedábamos anuladas, aplastadas, nadie los decía nada, y en cambio yo ahora siento que tenemos un logro porque en realidad ya tenemos más compañeros, más amigos, que ellos los visitan en las reuniones. Entonces yo siento que ese es un logro que hemos logrado ya en la situación que llevamos, y yo hasta mi fin dejo de luchar por mi gente que tengo y voy a seguir hasta el final. Estas son mis palabritas. Muchas gracias, Mercedes, María Vicenta, Celia. Pues sí, si se dan cuenta también, y creo que es importante hacerlo notar también, ¿no? Creo que es valioso hacer notar que también la lucha, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento es como mencionar por mí, por mí, por mí, por mí. O sea, no es en un sentido egoísta, sino también darse cuenta, ellas lo mencionan, es por mi gente. Y sobre todo también, qué importante sería, como lo menciona también Celia, el poderlo hacer de conocimiento de todos. Esta es historia del Salvador, pero que no se utilice la palabra historia como queda en el olvido, sino historia como la identidad también parte de El Salvador. Y es sobre lo que nosotros también, o sea, nosotras también hemos sido engendradas sobre esa parte de la historia del Salvador. Entonces, importante pues seguir esa lucha, y no solamente seguirla quienes han sido afectadas, sino también poderla seguir nosotros quienes estamos aquí, que pues también que sea por algo, ¿verdad? Un compromiso también con estas personas, y es ese sentir. Son personas salvadoreñas, tal cual como nosotros, y creo que eso es también lo importante. Muchas gracias otra vez por haber pues expresado esto, y sobre todo hacernos notar que es por la gente que se sigue luchando, que es también quienes les han mantenido en la lucha,
tanto como su familia. La siguiente, pues, de igual manera, es un poco a quien la desee pues, responder, o si las tres también se sienten como para hacerlo. Sabemos que, si bien es cierto, ha ido pasando el tiempo, y pues también ya María Vicenta lo explicaba, ¿verdad? Creo que es algo que va a continuar y que no es que vaya a sanar así como definitivamente. Es decir, pueden haber ayudas de un tipo, de otro, pero recordemos que eso siempre continúa ahí. Haciendo un breve paréntesis, y si gustan, para verlo de una manera quizás un poco más gráfica, yo quise solo ser un poco gráfica, tómenlo en cuenta como tener una tabla y empezar a martillar clavos, meto clavos, y al final tengo todo lleno de clavos, y después yo digo, no, mejor lo voy a ir quitando. Quito esos clavos, pero a ver, me van a decir si sí o no, queda ahí el hoyito. Y ese hoyito, ¿qué hago con ese hoyito? Es decir, muy probablemente yo puedo ir quitando esos clavos, pero ahí va a seguir quedando ese hoyito. Entonces son cuestiones que muy probablemente le puedo poner una pastita, le puedo poner pintura o hacer algo más bonito, un dibujito con eso, pero el hoyito queda. De igual manera, veamos esta situación. Puede existir ayuda psicológica, puede existir ayuda de cualquier tipo, puede existir ayuda incluso espiritual, si lo quieren ver, pero siempre ahí va a quedar algo. ¿Y por qué? Porque es parte de la historia también de estas personas. Entonces, a la pregunta que voy es un poco qué les ha ayudado a poder seguir recuperando este poquito que se ha podido ir recuperando a lo largo de este tiempo. Una vez más, es una pregunta para quien la desee contestar. Siéntanse en la libertad de no contestarla y no hay ningún problema. ¿A quién la desee contestar? Lo que siento que más me ha ayudado, y lo expresaba anteriormente, bueno, es el apoyo, la unidad, el calor de la familia, ¿verdad? Y también como el retomar el legado, la lucha de esos líderes y lideresas que dieron sus vidas por ver una sociedad mejor, más justa, más humana. Y eso es lo que siento que nos ha ayudado y a darnos ánimo para continuar también, ¿verdad? En parte es eso, y también el apoyo de las organizaciones con quienes nos relacionamos, la red de víctimas, que pienso que hay que fortalecerla, ¿no? Vamos a llegar a ese punto. Luego, las organizaciones a las que pertenecemos, ¿verdad? En este caso nosotros hemos legalizado la asociación Febe Elizabeth Velázquez, que estamos siempre tratando de trabajar la memoria del movimiento sindical y manteniendo vivo el recuerdo de esas líderes y lideresas. Eso siento que nos fortalece el reencontrarnos con esos compañeros y compañeras históricas de lucha. Bueno, en mi caso me ha ayudado mucho el poder desahogar, el poder contar lo que viví, el poder hacer esta gran familia que ahora me apoya, que hace muchos años consideraba que no tenía nadie a mi lado. El poder hablar por las personas que a este momento han sufrido lo mismo, pero no han tenido la oportunidad o la capacidad de expresar ese gran sufrimiento por el que pasamos, porque en ese sufrimiento no se escapaba nadie, grandes y chiquitos, nos tocaba por igual.
Y muchas personas a veces lo quisieran hacer, pero si no está la oportunidad, pues solo nos quedamos con el deseo. Y eso me llena mucho de alegría, me ha dado fuerza para poder estar aquí, y a la vez agradezco mucho a las personas que aún estando tan lejos, siempre nos llaman para poder participar en estos eventos y dar a conocer todo lo que nosotros hemos vivido, porque hace unos años, no mucho, yo decía, no puedo ni siquiera decir quién soy, de dónde vengo, porque sufríamos marginación, y ahora yo puedo estar hablando libremente y yo sé que no me va a pasar nada. Eso me llena mucho de alegría y ganas de seguir trabajando. Sí, yo también. En el caso mío, como dice ella, se siente uno libre para poder hablar, porque uno se expresa a lo que uno le da, no hay miedo, y también así mucha gente quisieran lograr lo que nosotros hacemos, y por eso yo digo, doy gracias, porque nosotros tan lejos de donde venimos y los toman en cuenta en todas las actividades que hemos logrado aquí o a donde estamos. Por eso yo me siento contenta y apoyada con todos ustedes, y espero de que no lo vayan a dejar abandonado. Muchas gracias. Ya pues la última preguntita. La última es un poco más en el sentido de qué recomendaciones le dan por parte de ustedes al Estado, por parte también de ustedes a IDUCA, a organizaciones también pues defensoras de derechos humanos y pues también a la sociedad civil. ¿Qué tipo de recomendaciones dan ustedes con respecto a sus vivencias? Yo creo que primeramente es al Estado, ¿no? Como principal responsable de no olvidar las situaciones que se vivieron durante el conflicto, tantas masacres y bueno, y situaciones de los diferentes temas que se van a tratar en este tribunal. Y digo, los principales son las diferentes instituciones del Estado, porque para eso han sido escogidos o electos, ¿verdad? Y están ahí. Y en este momento principalmente que están muchos de los que ocupan cargos en direcciones, en ministerios, son compañeras y compañeros que sufrieron las mismas situaciones de las que estamos platicando en estos diferentes temas. Y yo no creo que es que se les haya olvidado, sino que a lo mejor por andar interesados en hacer sus trabajos que demandan los diferentes ministerios o cuidando el curul allá en la Asamblea Legislativa, se han olvidado de las comunidades, del pueblo, y por eso hoy día se les está reclamando eso, ¿verdad? Ahí vemos las asociaciones de veteranos y veteranas, ahí vemos trabajadores y trabajadoras siempre luchando por un salario mínimo que sea incrementado. Entonces, pedirles a las instituciones de gobierno, al Estado, que no se olviden del objetivo de la lucha por lo que sufrimos tanto, ¿verdad? Ellos mismos sufrieron tanto, ¿verdad? Quizás situaciones hasta peores de las que nosotros sufrimos, pero que al llegar al poder, como que no sé qué pasa, ¿verdad? No me explico qué pasa, pero que no retoman su rol fundamental de si la lucha era por proteger a los eternamente excluidos. Entonces el llamado es eso, de que no se olviden de las víctimas. Las víctimas estamos reclamando que se haga justicia, que se sepa la verdad
y que se haga justicia. Y al IDUCA, pues, y a otras instituciones que velan por los derechos humanos, igualmente, la unidad, que no cada quien ande buscando protagonismo, ¿verdad? O solamente gestionando proyectos y todo y ver la parte financiera, sino que luchar verdaderamente por el derecho de las víctimas. Yo diría que al Estado le decimos, las víctimas estamos, las víctimas reclamamos y estamos esperando una reparación y estamos presentes en las comunidades, como le digo, como exigiéndole que quien tenga ¿cómo le llaman? Que asuma el papel que le corresponde, porque las víctimas estamos abandonados, porque hablan y hablan a veces de programas de víctimas, pero al final es una burla a un poquito que han tomado en cuenta, que es a quienes, bueno, yo digo así, les dan que unos $15 o no sé cuánto, pero para mí esa es una burla. Con $15 no se repara el gran daño que nos han ocasionado. ¿A quién se lo dan y a quién no se lo dan? Todavía estamos esperando que a quien le corresponda que asuma su papel. A IDUCA, pues yo decirle, estoy inmensamente agradecida con todo el equipo, porque han sido los únicos que nos han hecho que nuestras voces se escuchen. Aunque yo sé que hay dificultades, pero ha sido quien se ha interesado por la víctima. Entonces necesitamos mejorar un poquito. A la red de víctimas y a los comités, yo les pido que sigamos en pie de lucha, que nos organicemos, que participemos, porque la unión hace la fuerza. Si estamos desorganizados, pues lo único que hacen es decir que somos unos mentirosos, que víctimas no existen, que masacres no existieron. Pero las víctimas estamos en las comunidades esperando esa respuesta positiva. Sí, también en el caso mío, yo también eso le digo, pues de que sea justo, si ellos toman si ellos han tomado la decisión, pues que lo cumplan, porque nosotros no los podemos quedar abandonadas, somos víctimas y somos sobrevivientes de tanto masacre que han hecho, y no puede ser de que nosotros quedemos en el olvido, porque nosotros también sentimos apoyo, gracias aquí, como dice ella, a Duca, que él los está guiando. Entonces yo lo que quiero es una justicia para que vean de que sí, nosotros somos víctimas. Eso es lo que yo quiero. Bueno, muchas gracias a las tres por esta participación que han tenido tan valiente, pues de exponer un poco también pues esa parte humana, ¿verdad? Sobre esta temática de la masacre. Pues creo que no hace falta mencionar más el sentir también de parte de quienes lo han vivido en carne propia, la masacre. Ese sentir pues de que se haga justicia, ese sentir también de no el abandono por parte también de las instituciones del Estado, que son quienes deben tener esa responsabilidad, ¿no?, de hacer lo que les corresponde. Ya lo mencionaba, por ejemplo, Celia, el que se les olvida en un momento determinado, e incluso han sido compañeros que en un momento determinado estuvieron en ese tipo de masacres. Pues una vez más agradecerles de verdad, de todo corazón, pues por esta participación que han tenido, esa valentía. Recordarles a todos y a todas las que están aquí presentes
que ellas han sido una representación de todas las masacres que ahorita ya vamos a pasar a ver un poco cuántas han sido esas masacres, y son masacres que, ojo, son masacres que han sido presentadas ante este tribunal. Quiere decir que no son las masacres de todo el país. O sea, masacres han habido infinidad de masacres. Incluso hablando una vez con María Vicenta, ella decía, no, si de esta de Tecoluca la mía es una, pero en Tecoluca hubieron 45, hubieron 46, y quizás ese número 45, 46 son de las que quizás ella ha conocido, pero muy probablemente habrán otras que no fueron conocidas en algún momento determinado. Entonces, creo que vale la pena hacer esa anotación, ¿verdad? Que no es todas las masacres que han habido en El Salvador. Entonces, creo que también vale incluso infinidad de gracias por ser ellas las que se han atrevido también a presentar, a testimoniar sobre esta realidad de El Salvador. A continuación, las masacres que se han presentado ante este tribunal, se ha hecho la clasificación un poco en 4 grandes grupos. El primer grupo que vamos a ver es el de operativo de tierra arrasada. En el operativo de tierra arrasada, supuestamente el objetivo es acabar con todas aquellas cosas que le puedan servir al enemigo. Ahora bien, voy a hacer notar esta cuestión. Enemigo, en este sentido, ¿cuál enemigo? Si son personas que ya vimos en el concepto de masacre, son personas que estaban indefensas, son personas que no tienen nada de armas. Es decir, enemigo en un momento determinado se puede llegar a ver a aquella persona que, hey, me va a hacer algo. O sea, yo estoy viendo que está con algo, está con un arma o está con ganas de hacerme algo. Pero en estos casos, son casos en que las personas estaban totalmente indefensas. Personas en que, como también ya lo mencionaba María Vicenta, era todo, eran niños, eran bebés, eran mujeres, era de todo. Incluso en un momento, en una de las masacres que se han presentado ante este tribunal, incluso hasta mencionaba que acabaron hasta con los perritos, acabaron con plantaciones, acabaron absolutamente con todo lo que existía. Entonces uno, incluso, ahí vuelvo a hacer otra anotación, se logra ver perfectamente bien la parte del concepto en que dice de masacre, que se hace indiscriminadamente y que se hace también con lujo de barbarie, que se hace de una manera tan violenta, porque ustedes me dirán, ya de por sí, quienes están aquí presentes, que son representantes de todas esas personas que estuvieron víctimas de las masacres, ¿qué les iban a hacer? Ahora más, hacer de cuenta o notar un perrito, las plantas, ¿qué? O sea, son cosas que uno de lógica se pone a pensar, o es que definitivamente estaban locos, o no sé, pero ¿qué va a ser una planta? Si ya de por sí nos damos cuenta que personas indefensas son a quienes atacaban, lo demás también ¿qué sentido tiene? Entonces creo que también ahí hago esta anotación en el sentido de ver hasta dónde llegaba el querer hacer todo esto, ¿no? El querer cometer estos delitos. A eso también voy. Ahora bien, en este tipo de masacres coloco estas 6 masacres, que repito, son las que han sido presentadas ante este tribunal. La masacre del Cantón Copapayo, la del Río Lempa, la de Santa Cruz, la de Quinta de Mayo, la Quesera y la Guacamaya. Asimismo, ahora ustedes podrán ver la cantidad de víctimas que hubieron en estas masacres. En el Cantón Copapayo, bueno, hacer notar que la clasificación está hecha en cuanto a fallecidos o desaparecidos no identificados y fallecidos o desaparecidos
identificados y los sobrevivientes. Ahora bien, en el cantón Copapayo, fallecidos o desaparecidos no identificados son 155. De los identificados son 9, sobrevivientes son 3. Río Lempa, de los no identificados 491, de los identificados 10 y sobrevivientes 4. Santa Cruz, no identificados 200, identificados 12, y aquí va a ser también otro dato, más un o una nasciturus, quiere decir alguien que estaba en el vientre materno. Las maneras en que se hacían estos masacres, ustedes pensarán en un momento determinado como que aún no nacido. Y es porque también es importante recalcar que no importaba si las mujeres estaban embarazadas. Y cualquiera se podría imaginar, quizás era de una manera un poquito más tranquila que sucedía. No. La manera en la que cometían estas masacres eran tal cual lo dice el concepto, indiscriminadamente, con lujo de barbarie. Guinda de Mayo, fallecidos 214, identificados 8, sobrevivientes 17. En La Quesera, los no identificados 500 personas, identificados 22, sobrevivientes 3. Si van a ver un poco los números, imagínense, 500 no identificados versus sobrevivientes 3. O sea, un poco para ponerse también en el panorama de darse cuenta qué tan grandes eran estas masacres. Luego les voy a presentar el número total por cantidad de masacre. En la Guacamaya, no identificados 8, identificados 18, sobrevivientes 1. Victimarios, creo que es importante pues también el conocer quiénes son los que han cometido estos hechos. Victimarios se va a dividir en victimarios generales y en victimarios específicos o individualizados si los hubiera en algún tipo de masacres. En este tipo de masacre de tierra arrasada, los victimarios en general son todos esos que ustedes observan. Fuerzas gubernamentales, Fuerza Armada de El Salvador, incluso la hondureña, contingentes Biri, Batallón Atlacat, contingente Belloso, Brigada y Fuerza Aérea de la 1 a la 6, Policía de Hacienda, Guardia Nacional, batallones hondureños, guatemaltecos, específicamente los cabiles, paramilitares de orden y defensa civil, Batallón Atonal, Sexta Brigada de Infantería de Usulután, la Quinta Brigada de San Vicente, la Brigada de Artillería Teniente Coronel Óscar Osorio y el Destacamento Militar 4 de San Francisco Gotera Morazán. Y en sus victimarios individualizados tenemos al Coronel Sigfrido Ochoa Pérez, al Teniente Gallegos, Teniente Velázquez, Coronel Domingo Monterrosa y al Mayor Joaquín Arnoldo Serna Flores. Esto se ha ido presentando de una forma general, pero que han ido saliendo, obviamente, estos victimarios, incluso hay en algunas masacres que han sido partícipes de 2 o de 3 masacres, no solamente de una. Eso también creo que vale la pena hacerlo notar. Y bueno, por ejemplo, en el caso del Mayor Joaquín, incluso es uno de los que estuvo a cargo en campo de que se terminara llevando a cabo la masacre. Así que eso como punto importante. Total de víctimas en este grupo, 1.689 aproximadamente. Y en número menor también. No es que así fijo, contadito 1.689. Esto es más. O sea, acuérdense que esta es solamente una muestra, por así decirlo. Pero esto es mucho más. Derechos violados. Aquí es donde yo les decía, y vuélvanse a recordar de lo que han escuchado de viva voz
de las víctimas. Derechos violados, derecho a la vida, integridad física, integridad psíquica, integridad moral, derecho a la libertad, libertad de tránsito, libertad también de una propiedad, también derecho al debido proceso, derechos a la niñez, derecho a asociación y reunión. Si ustedes se van a dar cuenta, ya después incluso verán un poco más en cuanto a grupos determinados que incluso era contra sindicatos, ¿sí? De quienes aquí también tenemos presente, pues, a Celia, en el caso de Fenastras. Continuamos con el siguiente grupo, que es masacre dirigido a grupo determinado. ¿Quiénes eran? A población masculina. Un caso específico en que los militares llegaron específicamente preguntando por ¿dónde están los hombres? Así, ¿dónde están los hombres? Y al darse cuenta que no estaban ellos, porque ya habían huido algunos, otros simplemente que estaban en sus labores de tierra, labrando y todo, encuentran a mujeres con sus hijos y es a las mujeres a quienes terminan masacrando. Por eso también colocamos población femenina, que no solamente es en este caso que les acabo de comentar, sino en muchos otros casos que era dirigido a población femenina y que se ve en los testimonios que era a población femenina que iba dirigida precisamente a las masacres. Campesinos organizados en lucha por sus derechos, a la infancia salvadoreña, a catequistas, sindicatos, estudiantes de la Universidad Nacional, miembros de comunidades geográficamente. ¿Por qué pongo geográfico? Porque que era a tal comunidad, ir en contra de esa comunidad, ¿sí? Y geográfica, porque no me refiero a una comunidad religiosa en sí, sino a una comunidad geográficamente establecida, ¿sí? Como quien diga Antiguo Cuscatlán, así. Grupos de la Iglesia Católica, jóvenes y niños, personas de la base social del Frente, líderes religiosos. Ustedes también sabrán que hubo en este periodo de tiempo que incluso existía aquella famosa frase: mata un cura, hace patria. Entonces también está esta cuestión de líderes religiosos y no hace falta mucho decirlo. Estamos incluso en campo de mártires, aquí en la UCA. Población considerada colaboradora de guerrilleros, de grupos guerrilleros. Que dicho sea de paso, para aquellos que son jóvenes y que muy probablemente no lo conozcan, la mayoría también de las masacres era porque tenían aquí, entre ceja y ceja, son guerrilleros. O ustedes les ayudan, les colaboran a los guerrilleros. Y así, indiscriminadamente era, voy contra ustedes porque yo estoy segura que esto. Cuando no, era así en realidad. Masacres. Se van a dar cuenta que aquí hay un poco más, porque depende también de los grupos. Está la del Rincón, la Cayetana, el Junquillo, el Cañal, Santa Cruz Paraíso, Fenastras, Ues, Cerro Alemania, el de La Paz, el del Despertar, Carrizalo el Níspero, el Progreso y Aguasarca y despoblamiento de Torola, San Gregorio y el Tizate. Vamos a ver la cantidad de víctimas. Yo sé que no se logra ver mucho. ¿Por qué se colocan todas a pesar que no se lea mucho? Porque creo que es importante, solamente de vista, darse cuenta que ni siquiera cabe, creo que ya hace una idea. En este caso, se los voy a mencionar así a grandes rasgos, porque incluso yo no veo, en realidad, pero se los voy a decir a grandes rasgos. Y si ustedes se recuerdan, mencionábamos a población infantil salvadoreña. Ahí van a ver en negrita, se logra ver en algunos pedacitos, que hay naciturus también. Pero ojo, el que haya ido contra población niños salvadoreña no quiere decir que fuera solo contra los bebés, no, era contra niños chiquitos, de 1, 2 años, ya nacidos, 3 años, 4 años, 5 años, etcétera, etcétera. Era indiscriminado. ¿Y por qué era contra los niños?
porque los niños, lógicamente, eran el futuro. Estos niños que eran el futuro, ¿qué era lo que temían? No, o sea, se están dando cuenta de lo que está sucediendo, son parte de la historia, no, es que hay que acabar absolutamente con todo. Así de sencillo. Esa era la lógica de decir, bueno, son los niños quienes van a seguir haciendo historia. Son los niños quienes están viviendo esta realidad. Obviamente, esa persona va a seguir creciendo. Esa persona va a llegar adulta. Esa persona va a poder tener incidencia en un momento determinado de su vida. ¿Cuál era ese gran temor? Que hiciera eso. Entonces, ¿qué hago? Lo mato o la mato. También mujeres. Las mujeres, solamente vuelvan a ver a todas las mujeres que están aquí, representantes de estas grandes masacres. ¿Acaso ustedes no ven que son mujeres extremadamente fuertes también? Y que son capaces de hacer mucho. O sea, son sumamente capaces. Obviamente, la misma lógica. Esta mujer algo va a hacer después. O sea, no me conviene dejarla viva. Mato indiscriminadamente. Así de sencillo. Y es parte de nuestra historia. Victimarios. Fuerza Armada, Guardia Nacional, soldados del destacamento militar de Sonsonate, miembros de Defensa Civil, Batallón Atlacat una vez más, Defensa Civil de Jerusalén, municipio de Verapaz, la Policía Nacional extinta, Policía de Hacienda, Orden, Segunda Brigada de Infantería, Capitán Emilio Francisco Mena Sandoval, otra vez Viri, Batallón Manuel José Arce, Batallón Ramón Belloso, Batallón Ponce, Policía Nacional de Torola, Cuerpos de Seguridad, Patrullas Cantorales, Escuadrones de la Muerte, Fuerza Aérea, Destacamento Militar 2 con sede en Sensuntepeque, Unidad de Infantería y Artillería con sede en Usulután, la Quinta Brigada de Infantería con sede en San Vicente. Victimarios específicos o individualizados, un conocido como Juan Chato, colaborador de los Cuerpos de Seguridad y presumible miembro de Orden, Rosendo Ayala, al parecer también miembro de Orden, el coronel Alejandro Cisneros, capitán Carlos Napoleón Medina Garay, conocido como el Caimán, coronel Domingo Monterrosa, mayor Jorge Medina Garay, coronel Montano, coronel y presidente de la República Arturo Armando Molina, coronel Edgar Casanova Béjar, ministro de Defensa General Eugenio Vides Casanova, el coronel Sócrates Roberto Echegoyen. Si ustedes se dan cuenta, en ese tipo de, en esta categoría de victimarios individualizados, encontrarán presidente de República y también ministro de Defensa. ¿Qué defensa? Bueno. Total de víctimas para estas, aproximadamente 955. Una vez más repito, es muestra, no es el total. Derechos violados, derecho a la vida, integridad física, integridad psíquica, moral, grandes violaciones a los derechos de la infancia salvadoreña, libertad de expresión, a la propiedad, libertad de circulación y también a la protección judicial. Otro grupo son masacre a desplazados forzosamente. Ahora bien, hago notar en este caso, unan esto junto con el concepto de masacre. La relación entre masacre y desplazamiento se ha establecido en forma unívoca. ¿Qué quiere decir esto? Que en las masacres hay desplazamientos, ¿sí? Manténganlo eso siempre también presente. En este marco, el desplazamiento formado como una infracción al derecho internacional humanitario se establece como fenómeno de violencia complejo. Ustedes ya pudieron escuchar incluso a María Vicenta decir: tenía hambre, andaba mojada, tenía sueño, estaba cansada. Si ustedes se dan cuenta, todos estos son tipos de violencia que se ejercen. Y María Vicenta, en ese entonces, era pequeña.
¿sí? Entonces ustedes pónganse a imaginar niños de 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos viviendo estas situaciones también. Una de las prácticas violentas que se ha relacionado como causa de desplazamiento forzado, sobre todo masivo, de comunidades han sido las masacres. Es decir, ha habido desplazamiento forzado y termina habiendo masacre. Hay en uno de los casos que incluso, ya se van a dar cuenta, es eso lo que se hizo. A quienes estaban precisamente desplazados porque se dio una masacre en un lugar y fueron desplazados forzosamente, se les terminó masacrando, justamente a ese grupo que había sido desplazado. Así, el desplazamiento no es algo casual, sino que tiene un carácter premeditado. Es decir, hago que toda esta gente se vaya movilizando y ya sé a dónde la voy a tener concentrada, tengo mayor facilidad ahí, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y ahí termino cometiendo la masacre. Al mismo tiempo, lleva otra cuestión premeditada, y es que me dejan los terrenos donde ellos vivían, me dejan las casas, las agarro los terrenos, me aprovecho. Como se podrán dar cuenta, es todo un aparataje el que se realiza. Masacre, específicamente es la del Tule, que fue en Morazán el 20 de noviembre de 1980. Cantidad de víctimas no identificadas, pues no hay dato sobre ello. Identificados 16, sobrevivientes 6. Total de víctimas 22. Victimarios: la Fuerza Armada, el Destacamento Militar de Chalatenango 1, el Destacamento Militar de la Unión, autoridades militares de San Francisco Gotera, Morazán. Total de víctimas aproximadamente 22. Derechos violados: derecho a la vida, a la libertad de circulación, libertad a la propiedad. Ahí metan también esto que les he explicado, ¿verdad? En la libertad de propiedad, el adueñarse. Último grupo: ejecuciones sumarias y arbitrarias masivas. Las masacres que tenemos: el de las Aradas o del río Zumpul, Llano de la Raya, San Jacinto Huancorita, Guajoyo, La Conacastada, el Campanario y el de los Planes o el Picacho. Cantidad de víctimas: una vez más, notarán que hay un o una nasciturus. Como se darán cuenta, en todas las masacres existe violación grandes a los derechos de los niños. Victimarios: la Fuerza Armada de El Salvador, Guardia Nacional, Orden, tropas del Destacamento Militar de Chalatenango, el Batallón 12 de Infantería del Ejército Nacional Hondureño, el Destacamento Militar 1 de la FAES. Victimarios individualizados: el coronel, otra vez, Sigfrido Ochoa Pérez, el teniente Urbina. Total de víctimas, 903 en este tipo. Derechos violados: derecho a la vida, integridad física, integridad psíquica, integridad moral y el derecho a la libertad. Con esto, pues, es la presentación de la temática de masacres y desplazamientos forzados. Creo que ya de la experiencia que nos han transmitido las personas aquí presentes, nuestras víctimas, Celia Massin, María Vicenta y Mercedes, junto con también información estadística que se tiene sobre los casos, creo que también queda bastante sustentado, incluso la relación que se tiene de la vivencia con lo que se puede expresar en datos, en información. Pero creo que también es mucho más el poderlo sentir, y creo que ese debería ser también el objetivo. Aparte de comprometerse para hacer algo, creo que también es el poder sentir con las víctimas. No son personas ni siquiera ajenas en cuanto a nacionalidad, son salvadoreñas, son salvadoreños, como nosotras, como nosotros. Así que, pues hasta ahí termina mi intervención
Y pues quiero agradecerle una vez más a ustedes tres por ser esa voz de las víctimas, por ser esa voz de las masacres, por esa valentía, ese coraje de poder estar aquí presentes, que no es nada fácil, pero como ustedes también lo decían, es esa lucha por nuestros compañeros también, por nuestra gente. Así que agradecerles encarecidamente y pues espero también haberles podido representar de manera digna en la medida de lo posible. Y sí quiero invitarles a ustedes a que les puedan dar un agradecimiento como ustedes lo deseen. Muchas gracias, señora letrado, por su brillante intervención. Habrán ustedes descubierto que a lo largo de la sesión se ha incorporado doña Aronet Díaz, juez de este tribunal, y que esta mañana no pudo estar, como les explicó tanto el padre Tojeira como yo mismo, por razones familiares, pero nos alegramos de que haya podido incorporarse, aunque sea a última hora o a media hora de esta tarde. En segundo lugar, pues quisiera hacer también alguna precisión, alguna sugerencia, quizá alguna reflexión conjunta, una vez que, después de escuchar los testimonios, sobre todo de las personas que han depuesto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, conforme iba escuchando los relatos, que no han sido relatos de los hechos, sino respuesta a preguntas, como ha dicho la señora letrada, que afectaban más al sentimiento, a la vida, en el fondo al resto de la vida que a uno le queda después de haber sobrepasado, haber superado una situación como esta. A mí me parece que hay tres, yo por lo menos destacaría tres cosas, que son tres valores que en los tres testimonios me han parecido clarividentes y que responden un poco a cuál es la potencia de esta comunidad, de estas víctimas, de este país. El primero sería la calidad humana. Cuando oigo que una de ustedes dicen, lo que vivo es ganancia. Si quieren que les diga, me emociona, porque eso lo podemos compartir cualquiera. Lo que vivimos es ganancia. Pero después de la experiencia personal, de haber sufrido situaciones y haber salido, diríamos, victorioso, o al menos vivo, de una situación como esta, poder decir eso después de unos cuantos años, me parece de una altura y de una calidad increíble. La segunda es la fortaleza, que ya destacó la señora letrada. La fortaleza, diríamos que yo le pondría un añadido, es la fortaleza de la generosidad. ¿Por qué? Porque cada una de estas personas, las que están aquí, pero todas las que han venido a testimoniar a las distintas sesiones del tribunal, no solo han asumido el dolor propio, sino el dolor y la dureza de la propia comunidad en la que ellas estaban. Cada una de ellas, la mayor parte, no han sido sobrevivientes únicas, han sido sobrevivientes junto con un número más o menos numeroso, normalmente poco numeroso, pero han asumido en cierta medida el dolor y la representación del dolor del resto de las personas que fallecieron y las familias que iban detrás. E incluso a día de hoy, la mayor parte de ellas son líderes de su propia comunidad. Y la tercera, el compromiso. Es que no están dispuestas a parar de luchar por encontrar una respuesta satisfactoria por parte del Estado. Y esto es lo que a este tribunal le parece la mayor prueba y a la mejor petición de que no podemos abandonar a las víctimas. Mientras haya una sola víctima que esté dispuesta a seguir luchando por los derechos del resto, este tribunal, ténganlo ustedes seguro, seguirá con ustedes. Así es que para ellas un abrazo, por favor, un aplauso, por favor, bien fuerte.
Bueno, José Ramón. Sí, yo quiero hacer, esto es una audiencia de seguimiento de los casos que se han visto en los 9 años, entonces me veo en la obligación de precisar algunas cosas que dijo la compañera letrada y algún error que se cometió en la exposición. El error más importante es que entre los responsables se incluye al batallón Francisco Emilio Mena Sandoval. No existió ningún batallón Francisco Emilio Mena Sandoval. Existió un capitán del ejército que fue mandado a masacrar Villa Rosario a más de 5.000 personas, que desobedeció esa orden y que evidentemente se jugó la vida por hacerlo. Y afortunadamente esta tarde está aquí y hablará después y explicará esa vivencia. Ese es un error que estaba en una demanda que a mí me motivó a investigar y me llevó hasta esa persona. A través de un libro que es escrito por 2 autores españoles y en el que aparece la vivencia del capitán Mena Sandoval, del capitán Marcelo Cruz, que también pasó con él después a la guerrilla, y del padre Miguel Ventura y Evelyn Romero. Hecha esta matización, también tengo que decir que entre los responsables no se incluye a los Orejas. Los Orejas eran las patrullas cantonales. En la sentencia de este año dedicamos un fundamento especial a ese tipo de victimario, que fueron victimarios trascendentales, tan importantes que facilitaron los asesinatos selectivos de la población. Y hay que incluirlos porque además tienen nombres y apellidos y en las sentencias están determinados con sus nombres y apellidos. Y los Orejas fueron verdaderos cooperadores necesarios de los delitos que se cometieron. Y por último, también quiero precisar que es cierto que la masacre no es un tipo jurídico, que no existe el tipo jurídico de masacre, pero la masacre es un conjunto de delitos y está reconocido en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacional penal, sobre todo el Estatuto de Roma, como una práctica genocida. Es decir, es delito de genocidio y además es crimen de lesa humanidad y además es crimen de guerra. Es decir, que la masacre tiene una perspectiva tridimensional desde el punto de vista del derecho, es decir, que acumula estos 3 tipos en el mismo hecho. Pero evidentemente es un conjunto de crímenes en la que hay asesinatos, desapariciones, ejecuciones, torturas, etc. Pero es muy importante que dejemos esto claro, porque tiene que quedar claro que el patrón de violencia de los agentes del Estado fue genocida, y además infanticida y feminicida, y además crimen de lesa humanidad y además crimen de guerra. Y esto es muy importante porque debe quedar claro cuando se pidan y se determinen las responsabilidades, como ha dicho la Sala de lo Constitucional de este país, que esos crímenes son imprescriptibles y que esos crímenes se tienen que juzgar. Por lo tanto, hago la matización con absoluto cariño simplemente para dejar claro que me parece importante incluir estos elementos en vuestro informe. Nada más. Gracias.